Jorgelina, mencionaste una palabra clave que está bastante de modé, pero que me consta que mucha militancia desde algunos sectores políticos que trascienden incluso a la izquierda lo reclaman y no hayan asidero en sus dirigencias. La palabra es programa. Construir política sobre la base de un programa, con un programa también es una base de puntos de acuerdo posibles más amplios. Sin programa me daría la impresión, como ciudadano, como periodista también, que es ir al voleo construyendo, según para dónde calienta el sol en cada momento, diría Tato Bores. Contame un poco del programa que están trabajando, tanto en este caso para las elecciones provinciales, como para el proyecto de qué es lo que ustedes ven que habría que aportar desde el Consejo Deliberante en Morón. Bien, primero un elemento que me parece importante de nuestro programa y de nuestra política consecuente, que tiene que ver cómo pensamos las bancas. Sí. Ahí, por ejemplo, me gustaría destacar que nuestro ABC es la rotación dentro del Frente de Izquierda Unidad. Está buenísimo que lo digas. Porque justamente queremos demostrar que eso no son espacios para enquistarnos y para hacer carrerismo político. Nosotros queremos demostrar, como lo hicimos con todas nuestras bancas que están al servicio de la lucha, de la organización, los proyectos que hemos presentado en diputados o que presentamos en los consejos deliberantes, los construimos con la comunidad, con los trabajadores de la salud, de la educación, mujeres, diversidades, etcétera. O sea, tratamos de ser la voz de los que no tienen voz en las bancas. Eso me parece muy importante porque hace una cuestión programática, ¿no? Además de que planteamos que todo funcionario tiene que cobrar como una docente, como un trabajador, y el resto, como hacemos nosotros los destinamos a los fondos de lucha de distintos trabajadores. Y después, no sé, hay distintas problemáticas que obviamente nos atraviesan. Cuando yo opino que una de las cosas que más se está hablando en este país es el problema, por un lado, del salario. Por otro lado tenés el problema de la precarización del trabajo o el trabajo no registrado, pero es todo un mismo problema. Entonces, por ejemplo, no sé, empezamos por el ámbito privado. Nosotros venimos insistiendo, por ejemplo, en esto de reducir el tiempo de trabajo, repartirlo entre todos, ¿no? Entonces, trabajar 6 horas, 5 días a la semana, eso te permite atacar la precarización o los contratos porque peleas por el pase a planta, y contra la desocupación. ¿Qué planteamos? Que el salario tiene que ser igual a la canasta básica familiar, lo mismo que el tema de las jubilaciones, ¿no? Verdaderamente lo que hoy significa el costo de vida. Ahora, el gran debate es de dónde sacar los recursos. Y bueno, yo opino que si hay algo en lo que se diferencia la izquierda de todo el resto de las fuerzas políticas, es que lo que planteamos es que plata hay. Sí. Porque Milei dijo en su momento plata no hay. ¿No? ¿Por qué? Porque todas las... Pero para bajar las retenciones al campo había. Bueno, exacto. Ahí me parece que es un gran ejemplo. Le bajo las retenciones al campo, pero le voy a vetar a los jubilados y a discapacidad el aumento miserable que se votó el otro día, que lo tuvo que votar senadores porque ya no les daba la cara, ¿no? Cuando ellos aparte cobran 9 millones. Pero a su vez, sigámoslo bajando a tierra. Porque si hay justamente una casta de la que nadie habla, es de la casta empresarial, que bajo este gobierno se está llenando cada vez más los bolsillos, ¿sí? Y del otro lado son los que están pidiendo la reforma laboral y los que atacan y despiden a los trabajadores cuando quieren levantar un poco la cabeza. Yo estuve dando un ejemplo muy claro que quizás lo podemos vivir de cerca acá en Morón, que es la empresa de transporte del oeste, EDO, ¿sí? Que pertenece a un grupo empresarial que es un conglomerado de 20 empresas que se llama la familia Prieto. Bueno, esos empresarios que son el transporte que te tomas vos, que nos tomamos nosotros, que a veces esperás media hora, 40 minutos para llegar a un lugar, que cuando subís te das cuenta que, no sé, que no funciona bien, que no hay inversión sobre esa carrocería. Bueno, esa familia recibe subvenciones enormes por parte del Estado. O sea, con la tuya, con la mía, ¿no? Como dirían ellos. Bueno, este gobierno tampoco cortó eso. El gobierno anterior también fue como el derroche de las subvenciones a los grandes empresarios. Y esa plata
no es que va verdaderamente a las necesidades, no sé, en la inversión que necesitamos nosotros en el transporte, que te pasa que son las 10 de la noche y ya te quedás sin colectivo, ¿no? O esperás muchísimo tiempo en algún lugar. Bueno, ahí claramente hay que tocar las ganancias empresariales. Nosotros, por ejemplo, planteamos la apertura de los libros contables. O sea, ¿cómo puede ser que después los empresarios del transporte te hacen un lockout y te dicen no, porque nosotros necesitamos más subvención por parte del Estado? Bueno, abran los libros contables. ¿Es verdad que necesitan plata del Estado o no? O en realidad ustedes están robándonos a todos nosotros con tarifazos y a su vez con plata del Estado que ni siquiera invierten las verdaderas necesidades que tenemos. Entonces, o sea, no es que, insisto, no es que plata no hay. La cuestión es quién se lo está llevando todo y quién se está beneficiando. Unas cuantas multinacionales que tienen super ganancias que no las tienen en ningún país del mundo. Probablemente reducir un poco esas super ganancias implica transferir esas riquezas al sueldo de los trabajadores. Nosotros hicimos el cálculo que aplicándolo en las principales 12.000 empresas, que estás hablando de grandes empresas a nivel nacional, se generarían 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, nosotros acá en Morón, por ejemplo, tenemos a Sideral, Techín, un monstruo que no, es un empresario que cuando quiere también se panquequea según qué gobierno, y cuando tienen que atacar a los trabajadores, también los atacan. Ahí yo, por ejemplo, cuando daba el ejemplo del Grupo Edo, nosotros tenemos el caso de un trabajador que se llama Cristian Ábalos, que ya trabaja hace 20 años, es la segunda vez que ahora lo despiden, y justamente por reclamos elementales que hace de trabajo, la empresa lo despide. Ahora el compañero, aparte, es candidato a concejal en Ituzaingó. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la empresa Seco o con Giorgalos, que hoy está tan en el centro de la escena, ¿no? Empresarios que con impunidad despiden a trabajadores en Giorgalos que están con medidas de fuerza, o en el caso de Seco, que es un servicio esencial para casos de catástrofe, que te vuelven a colocar la luz, le dicen los bomberos de la luz, y todo ese espacio dentro de esa industria directamente lo desarmaron y dejaron arriba de 30 familias en la calle. Ahora, los empresarios con Milei festejan. Ahora, en provincia de Buenos Aires, con Kicillof hacen lo que quieren, porque no es que en provincia de Buenos Aires hay un freno. Todo el discurso de que Kicillof es un escudo es falso. Kicillof es un colador por donde pasan todos los despidos. Entonces, a mí me parece muy importante pensar esos programas. Lo mismo que, por ejemplo, pensar la problemática del acceso a la vivienda. En Morón no solo tenemos cada vez más gente en situación de calle que no tiene a dónde vivir porque perdió un empleo, ¿sí? Perdóname, Jorgelina, una importante, habría que cuantificarlo, debe estar cuantificado, no tengo el dato, pero fruto de hablar con mucha gente, un número muy elevado de habitantes de las principales áreas centrales de Morón, de Castelar y de Aedo son inquilinos, no tienen vivienda propia. Total. Y de hecho, hay muchos edificios de departamentos que son 5 o 6 personas propietarias de todos los departamentos. Bueno, ahí está, ¿no? La concentración del negocio inmobiliario. Tenés a los Diwan, que son parte de la Libertad de Avanza, que es parte, ¿no?, de un empresariado importante inmobiliario, pero tenés un municipio y un peronismo que durante todos estos años permitió un gran negocio, incluso a costa de lo que significa el no cuidado, ¿no?, de nuestros bienes naturales, porque el negocio inmobiliario sin racionalidad y sin verdaderamente una planificación implica desastres desde el punto de vista también ambiental. Pero como vos decís, justamente somos muchos los que tenemos que alquilar, y cuando alquilás, la imposibilidad de poder ingresar a un alquiler con la plata que te piden, ¿no? Terminás alquilando un pequeño monoambiente. Yo te lo digo porque mi mamá es jubilada, yo la ayudo, y su alquiler, por suerte ahora, logró a alguien que es dueño directo. Pero aún así... Se le va toda la jubilación completa. Y a veces... 210.000 pesos el alquiler. Y cobra 350.000 pesos. Imposible. Decir que tiene alguien como yo que la puedo ayudar. ¿Cuántos jubilados y jubiladas están solos sin la posibilidad de que alguien los ayude? O sea, esto es una condena a expulsarte a que termines, ¿no?, viviendo en la calle.
o viviendo en brutales condiciones, porque también lo que estamos viendo es hacinamiento. ¿Cuánta gente se está volviendo a vivir con sus padres a las casas? En el caso de que los padres tengan vivienda propia. En el caso de que los padres tengan Así vivienda es. propia. Entonces ahí es importante, porque todo lo que es plan de obras públicas, lo mismo. La obra pública no puede ser un negociado de tu empresario amigo. No importa quién gobierne, si el PRO, si el peronismo, si la Libertad Avanza, que es lamentablemente lo que pasa. Entonces, cuando nosotros planteamos plan de obras públicas, que implica construcción de viviendas, ¿no?, populares, incluso todo lo que significa que llegue el asfalto todavía a calles donde no llegaron y demás, significa lo mismo. Esto tiene que ser de manera pública, tiene que ser estatal, bajo control de trabajadores y las propias organizaciones de vecinos, que podamos controlar, ¿no?, si verdaderamente la plata va a donde tiene que ir destinada, que no haya sobreprecios. Y qué mejor que nosotros, que somos los verdaderamente interesados en que las cosas verdaderamente se solucionen, porque nosotros somos los que tenemos que alquilar, los que accedemos a la educación y a la salud pública, no los que están del otro lado, que obviamente sus vidas están totalmente alejadas de la realidad que vivimos nosotros.